Hola gente de YouTube. Bueno, este video es para hacer la comparativa con el Banshee, con el Yamaha Banshee contra el Raptor 700 nacional argentino. Era un poco como para tenerlos en el momento y poder testear, subirme a uno, subirme al otro en el momento y poder ir a dar un veredicto un poco más exacto con respecto a lo que es uno contra lo que es el otro, y poder ayudar a la gente que hoy tiene Banshee y que quizás piensan pasarse a este cuatriciclo, bueno, darles una manito y darles un poco las impresiones. Este es un Yamaha Banshee 2012, tiene escapes FMF, tiene la tapa rebajada, cubierta semipala, tiene placa de avance, creo que lo dije, y tiene pistones muy seco y flaperas de carbono. Bueno, este es un Yamaha Raptor 700 nacional argentino, totalmente original, no tiene ninguna modificación en el motor, solo le puse las pisaderas y las cubre amortiguadores, que no va a cambiar en nada. Bueno, vamos por pasos. Iluminación de cada cuatriciclo, día y la noche. El Banshee es una iluminación que carga con el alternadorcito del cuatri, y bueno, necesita que el motor esté girando como para poder encender bien, y aún así encendiendo a tope no alumbran casi nada, o alumbran un 50% de lo que alumbran las del Raptor, que bueno, lógicamente son mejores por mil motivos, ¿no? Nada que decir, digamos, el Raptor trabaja con batería, el otro no. Bueno, en fin, uno es fabricado en el año 86 y el otro es fabricado a partir del 2006, o sea, es una diferencia considerable. Con respecto a los pros del Banshee, el sonido, sin dudas, el sonido sigue siendo para mí inigualable. Eso es algo subjetivo, cada uno le gustará más o menos. A mí ponerse en marcha los dos cuatriciclos y me quedo toda la vida con la rabia del sonido del motor del Banshee. El Raptor es lindo, para ser monocilíndrico suena bien, pero no deja de ser un monocilíndrico 4 tiempos. La verdad es que maravilla no se puede hacer. El Banshee es otra cosa en lo que es sonido. La primera pregunta que me van a hacer es cuál camina más, cuál camina menos. Eso lo vamos a dejar para lo último del video. Quizás sea para muchos decisivo, pero para otros no, y quiero hablar de todas las características de cada cuatriciclo. El Raptor es mucho más suave, es menos cansador. En circuito es tremendamente más rápido. Yo no lo había notado tanto andando uno en el otro, digamos, con diferencia de tiempo. Y al subirme a uno y al subirme al otro me di cuenta terriblemente de la diferencia que hay en circuito entre estos dos cuatriciclos. Aún el Raptor nacional careciendo del amortiguador a gas, aún así se nota terriblemente la diferencia de cuadro, la diferencia de amortiguadores. Todo el conjunto del cuatriciclo anda muy fuerte en circuito, mucho más fácil saltar, mucho más fácil doblar. Es todo fácil en el Raptor y es todo difícil en el Banshee. Eso como principal diferencia. Si a vos te interesa andar fuerte en circuito y querés tener un mantenimiento como lo tiene un Banshee, que es nulo, porque eso de esas boludeces que dicen que el 2 tiempos tiene mantenimiento, es mentira. El 2 tiempos no tiene mantenimiento. Se le pone aceite, sí, gasta, sí, eso es verdad, pero después no lleva ningún tipo de mantenimiento. El Raptor es exactamente igual. Se usa y se guarda, y se acabó. Se lava y se guarda. Bueno, si querés tener un Banshee, pero más moderno, comprate un Raptor. Es así de corta. Consumos, bueno, pobre, no, a ver, este test no es para matar, al Banshee, al contrario, me parece que habla demasiado bien de un Banshee, que estemos en el año 2018 y que estemos comparando un cuatriciclo que se empezó a fabricar en el año 86 y que solo le cambiaron las parrillas, estas parrillas superiores, se las cambiaron porque antes eran en forma de J. Bueno, es el único cambio que le hicieron, además de los colores. Habla bárbaro del cuatriciclo. Estamos en el 2018, hermano, y seguimos hablando del mismo cuatri, y la verdad es que me saco el sombrero con Yamaha de lo que han inventado. Pero bueno, repito, estamos en el 2018, ya se fabrica esto. Esto gasta la mitad o gasta menos que esto. Fuimos a andar, este es de mi cuñado, fuimos a andar los dos, la misma cantidad de tiempo.
En un momento, de hecho, yo me fui a andar porque él se quedó en la playa un rato y yo me fui a andar media hora, 40 minutos más. Volvimos, mi cuñado se quedó sin nafta y yo tenía un poquito más de medio tanque. Y eso que todavía está en Ablande. Así que, y ni hablar si le descontamos la plata que nos cuesta comprar el aceite para poner a la mezcla. Eso sin dudas hace que el Raptor sea totalmente más económico que el Banshee, sin dudas, muchísimo más económico, tiene muchísima más autonomía, que me parece que eso es lo importante para gente que quiere hacer travesías largas. Con el Banshee no podés hacer 70, 80 kilómetros, con el Raptor clavas 200 kilómetros sin dudarlo. Siempre hablando, exigiendo al motor, ¿no? Subiendo, bajada y demás. Otra característica que quería hablar, y se nota mucho el progreso en la tecnología de ambos cuatriciclos. El Banshee lo pones en marcha y bueno, es carburadores, 2 tiempos, tiene que quemar y demás, pero vos lo pones en marcha y humea, tarda en calentar, falla. El otro lo pones en marcha, hacer la inyección y demás, y es igual a que esté con 90 grados de temperatura en el motor o que esté en cero. Es exactamente lo mismo, no hace más quilombo, no humea, no molesta. Eso me parece que, bueno, es una diferencia primordial entre el motor 4 tiempos y el 2 tiempos, pero tengo que aclarar todo para la gente que no sepa, no entienda nada de nada. Esa es una diferencia fundamental. Como para hablar de alguna característica mejor del Banshee, quizás cuando vos te sentás en el cuatriciclo y está bien. Nuevamente, es una competencia desleal, ¿no? Porque el Banshee dijimos que tenía semipalas, escape, placa de avance, tapa rebajada, pistones Wiseclo. Está como pensado como para correr en lo recto, ¿no? Pero vos te sentás en el Banshee con el sonido hermoso que tiene, lo acelerás y parece un autito de carrera. El Raptor lo pones al lado del Banshee. Bueno, todavía no voy a decir qué es lo que pasa cuando corre entre los dos, ¿no? Pero el Raptor te sentás y es mucho más sereno, más empuja muy bien. Pero es mucho más sereno, no parece de carrera. Sí parece de carrera cuando lo metes en el circuito. Lo metes en el circuito y estás en un cuatriciclo de carrera. Pero no te transmite la misma rabia que te lo transmite un Banshee. Debe ser seguramente porque el Banshee no tiene bajos y tiene muchos saltos. Entonces al ser más bruto parece que es más rápido. Bueno, yendo a las prestaciones de cada uno. Ya dijimos que el Raptor en lo que es circuito es enormemente mejor, enormemente más rápido, es más eficaz que el Banshee, que no quiere decir, a ver, siempre en los ATV depende del piloto, lógicamente, ¿no? Se sube Patronelli a un Banshee y me saca 9 vueltas, por más que yo esté con el Raptor, eso está claro, pero es mucho más fácil, en eso se nota, es mucho más fácil llevar al Raptor a la misma velocidad que el Banshee, o quizás más, con menos cansancio y demás. Tengo acá la princesa que quiere salir en YouTube y quiere ser famosa. Si los pones a correr a los dos cuatriciclos, ya dijimos la diferencia que tiene con toda la preparación que tiene en el motor, y que está totalmente original, andan los dos igual. Depende de quién salga mejor de abajo, es el que gana la carrera. La verdad es que mi Raptor todavía está medio en ablande, no le quiero dar a fondo, en quinta fondo. Ya va, mi amor, termino mi video para YouTube y ya voy. No le quiero dar demasiado a fondo, pero esa es la realidad. Son totalmente similares. ¿Qué es lo que yo quería? Yo tenía el Banshee con las mismas características que Yo lo tenía con la semipala, con los escapes, con la tapa, con toda la inversión que requiere para que ande fuerte, lo tenía igual. Y me quería comprar un cuatriciclo que me ande de la misma manera que me andaba el Banshee, pero que no me gaste el doble, que lo pueda meter en circuito y pueda andar fuerte, que tenga reversa, que tenga iluminación y demás. Si vos lo que estás buscando es eso, es decir, quiero andar lo mismo que ando con el Banshee, pero con el Raptor original, sin hacer quilombo, sin gastar de más, bueno, comprate el Raptor. Ahora, si te gustan las picadas y qué sé yo, y bueno, para el Banshee tenés un montón de cosas para hacerlo andar más fuerte, porque la verdad es que al Raptor si le pones la computadora y el escape, al Banshee, así como está armado, lo pasás por arriba, porque yo ya lo viví. El Raptor anda mucho más fuerte. Pero para el Banshee, al ser fabricado desde el 86, tenés kit que agrandan la cilindrada hasta 475 centímetros cúbicos y toda la zaraza. Pero bueno, eso es al margen y eso es si te gustan las picadas y solo el cuatriciclo te va a servir para andar fuerte recto. Si querés andar fuerte en los médanos, en las curvas, comprate el Raptor. Si querés andar fuerte en lo recto y gastarte un buen billete para armarlo y poder andar más rápido que los Raptor, comprate el Banshee. Pero ahora, si tenés un Banshee y querés
andar de la misma manera que te anda el Banshee en lo recto, pero además armado así como está. No estamos hablando de un Banshee original, ¿no? Un Banshee original no tiene nada que hacer al lado del Raptor, ni siquiera en la recta, en ningún lado, no tiene nada que hacer. Pero así como lo tiene el 90% de la gente, con la trompa Meyer, con las cubiertas, con los escapes y qué sé yo, comprate un Raptor porque vas a andar igual en lo recto y además te vas a subir al circuito y te vas a divertir muchísimo. Esa me parece la posta. Trato de ser lo más subjetivo posible, ¿sí? Hay algunas cosas. Lo que pasa que es medio injusta la comparación porque, bueno, ya dijimos, es un cuatriciclo que tiene más de 20 años. Pero casi 30 diría yo, pues si es del 86 casi tiene 30 años. Pero es muy difícil encontrar una a favor del Banshee con respecto al Raptor. Lo que yo puedo decir a favor es que estamos comparando el 2018 con el 86. Y eso habla muy bien del Banshee. Sin dudas es una máquina, es una leyenda. Y eso nada lo va a cambiar. Nada lo va a cambiar. Pero bueno, repito, si estás con la duda, si tenés un Banshee y querés cambiar al Raptor, yo ya te di mi opinión. Lógicamente, cada uno tiene que subirse al cuatriciclo, sentarse, andarlo y darse cuenta por uno mismo. Este cuatri, bueno, me lo prestaron para hacer el test. Si alguna persona me quiere prestar algún Raptor 700 japonés o 2014 para atrás, bienvenido sea. Si hacemos la comparación del nacional con el japonés y vemos cuáles son sus principales diferencias. Por lo pronto, en este comparativo, me parece que el ganador por goleada es el Raptor, teniendo a favor el Banshee el sonido y la rabia del motor. Gente, espero que les haya gustado el video. Si les gusta el canal, suscríbanse. Vamos a seguir subiendo videos. Siempre en esa parte, viste, me trabo, soy medio boludo. Pero nada, tratando de transmitirles siempre lo que mejor puedo apreciar del cuatriciclo, sin fanatismos, siendo totalmente lo más objetivo que se pueda hacer. Vamos a seguir subiendo y explicando. Les mando un saludo y adiós.